Bueno, pues es un gusto estar aquí con ustedes, hermana Yasmin Hernández, ¿verdad? Quien nos está ayudando en varias áreas. Nos ayuda en BGMC, es líder, anteriormente estaba en la radio, también nos ayuda a presidir multiusos de la hermana, ¿verdad? Qué gusto estar aquí con usted, hermana. Gracias por aceptar esta invitación. Y Eitel, pues, ¿quién no conoce a Eitel en esta iglesia? Es supervisor, también está en el equipo de predicadores de casa y también de vez en cuando pues nos ayudas a presidir, ¿verdad? Y pues estoy bien emocionado de poder comenzar con este tema que a mí me encanta en lo personal porque me reta mucho y es un tema que nos puede servir para cualquier lado. Es decir, si yo estoy hablando con alguien, es muy importante yo como cristiano, ya maduro, como decimos nosotros, ¿verdad? Es decir, que ya tenemos tiempo, que ya entendemos más cosas de la Biblia, al igual cuando estamos discipulando a alguien o yo mismo estoy siendo, cómo estoy siendo discipulado. Y este tema es 8 atributos del discipulado. Así es que, pues vamos a ver, vamos a hacernos un escáner nosotros mismos a ver si cumplimos con esos 8 atributos del discipulado que tanto como nosotros discípulos y al momento de discipular debemos de estar pendientes. Y yo creo que es bien importante que como cristianos entendamos la importancia de un buen discipulado bíblico, pero también efectivo, es decir, basado en la Biblia, que conozcamos, pero también que sea efectivo, que transforme a esa persona. Eitel, ¿por qué tú crees que es tan importante discipular con propósito? Bueno, realmente Cristo vino con un propósito. Todo en esta vida tiene un propósito. Nosotros como cristianos, como creyentes, no creemos en las casualidades, creemos en los propósitos de Dios. Entonces todo tiene un propósito y creo que nosotros no golpeamos como quien golpea al aire. Siempre debemos de tener un enfoque, un plan, un proyecto, a todo proyecto, un propósito es la esencia de todo plan. Entonces, creo que cuando hablamos en el tema de discipular, debemos de saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Es como si nosotros nos subimos a un carro en el freeway y no sabemos a dónde ir. Entonces, tenemos que tener una dirección a dónde llegar. Por eso es bien importante que podamos nosotros discipular con un propósito. Exactamente, pues en cualquier ámbito de la vida, ¿verdad? Yo creo que necesitamos, como tú dijiste, incluso en el freeway, un propósito. En esta noche lo llamaremos, cuando estamos creciendo necesitamos crecer en una zona óptima, que quiere decir una zona en la que necesitamos estar cubiertos de diferentes elementos para poder crecer. ¿Qué significa una zona óptima? Los que jugábamos fútbol o hacíamos algún deporte, ¿verdad? Si tú quieres pegarle al balón para que haga cierta curva o para que vaya más fuerte o llegue al lugar, tienes que pegarle en la zona óptima. No es decir, bueno, le pego en la derecha a ver a dónde sale. No, tienes que saber a dónde va. Incluso en el tenis también. Cuando uno juega, yo no he jugado mucho, pero he escuchado, la raqueta tiene una zona óptima donde debes de darle a la pelota para que salga con la fuerza necesaria. Entonces nosotros al discipular y al ser discipulados también estamos en esa zona óptima. Y esas zonas óptimas nos rodean de 3 áreas bien importantes, que el número 1 es la verdad, que es el Evangelio, es nuestra identidad en Cristo y son las disciplinas espirituales. Es decir, una vez que nosotros aceptamos a Jesús y estamos caminando en el Evangelio, esta verdad, pues, de alguna manera ya cobra parte de nuestra vida. Sí, es muy importante. Número 2, los líderes. Si nosotros tenemos malos líderes, vamos a ser malos discípulos. Si tenemos gente líderes que no conocen la sana doctrina, que no practican, ¿cómo vamos a estar nosotros? ¿O cómo van a estar las personas que Dios nos ha dado para discipular? Y eso es algo que a mí me hace pensar de que digo, Señor, ¿cuántos discípulos me has dado? ¿Y los he discipulado bien? Como comenzamos al principio, ¿verdad? ¿Estoy siendo efectivo? Nomás le estoy pegando a ver a dónde y cada vez que lo encuentro le hago una pregunta. Entonces, número 1, la verdad. Número 2, los líderes. Y número 3, también tenemos que saber la posición, es decir, en dónde estamos parados, cómo yo me siento, cómo se siente esa persona, dónde creció. Y estas 3 zonas que afectan la zona óptima nos arrojan ya para adentrarnos al tema y lo que queremos hablar, el punto de esto, y también para poder que nos ayude tanto a nosotros a hacernos un escáner, un análisis de cómo estamos, pero también nos van a ayudar
a poder discipular a la gente. Entonces vamos a hablar de 8 atributos del discipulado. Y como ya lo dijimos, un discipulado que transforma. Hermana, ¿cuál es el primer atributo que tendríamos que tener al discipular o al ser discipulados? Tú bien lo dijiste, Kai, dijiste que teníamos que tener un cristianismo bíblico, Amén. Porque a veces hay cristianismo cultural y cristianismo bíblico. Y el cristiano bíblico tiene que estar parado en lo que es la Biblia, la máxima autoridad, es la palabra de Dios. Y en 2 de Timoteo 3:16 es lo que dice, que toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil ¿para qué? Para guiar, para corregir, para redarguir. Entonces nosotros como cristianos, nuestra base principal es la Biblia y nuestro fundamento es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te cambia, la palabra de Dios te transforma, la palabra es Cristo Jesús. A nosotros nos ha cambiado. A mucha gente la ha transformado. La palabra de Dios es como que te quitas esas escamas que no te dejan ver y ves la luz. En otra porción de la Biblia dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies, tu palabra alumbra mi camino. Y ese texto a mí, yo me imagino como unos mineros. Ya ustedes saben que ellos traen una lámpara aquí. Entonces van buscando, pero llevan esa lámpara. Así nosotros tenemos que ir teniendo esa luz en nuestro camino. Entonces la palabra de Dios es muy importante. El apóstol Pablo en 2 de Corintios dijo, ustedes sepan dónde van a sobreedificar. ¿Vas a edificar en plata o vas a edificar en heno, en hojarasca? Algo que un fundamento se destruya fácilmente. Entonces nosotros, nuestra base principal es la palabra de Dios. Dios le dijo a Josué, nunca se aparte de tu boca, Josué, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces, cuando tú la medites, tú vas a aprender a caminar por los caminos que yo te voy a llevar. Y todo te saldrá bien. Dice la Biblia que todo te saldrá bien. En el rey Josías, una vez estaban construyendo el templo y encontraron el libro de la ley. Y luego van y se lo leen a Josías. Y Josías se da cuenta que todo estaban haciendo mal. Y dice la palabra de Dios que Josías rasgó sus vestiduras al estar escuchando todo el libro de la ley, que el pueblo estaba completamente corrompido. Pero cuando llega el libro de la ley a la vida de este rey, dice que Dios le dice, porque te inclinaste, te humillaste, leíste ese libro de la ley, cuando tú reines en todo tu reinado, te va a ir bien. Entonces, la palabra de Dios es la guía para nuestro andar diario. Y para todo lo que nosotros emprendamos, porque aquí está la sabiduría. Así que exprime la palabra de Dios. Decía el Salmo, es más dulce que la miel. Es más dulce que la miel. Entonces, si nosotros hemos perdido ese hábito, volvamos, porque nosotros tenemos que ser cristianos bíblicos. Tenemos que buscar la palabra de Dios, porque la palabra es la que fortalece, es la que te anima. Sus promesas, muchas promesas que están ya para nosotros, ¿verdad? Así que a leer la palabra de Dios. Para ser cristianos bíblicos desde ahí tenemos... empezamos. Haga el llamado, hermano, haga el llamado. Para Desde ser ahí. cristianos bíblicos, como dice la hermana, tenemos Así es. que, como nos dice el punto número 1, tener un compromiso con la Escritura. Así Al ser es. cristianos no venimos de vacaciones, no entramos a una vida donde se puede tal vez malinterpretar, todo me saldrá bien, no es automático. Claro. Entonces nuestro punto número 1 es, Eitel, hermana Jasmine, es tener un compromiso con la Escritura, porque la vida cristiana es una jornada donde se aprende, pero también tenemos que aplicar las verdades de las que la Escritura nos da, como usted ya nos dijo
todos esos ejemplos, ¿verdad? Hay que conocer la Escritura. ¿Cuál es otro de los atributos del que tanto al discipular o nosotros como discípulos deberíamos de tener? Creo que es bien importante la obediencia y el negarse a sí mismo. Jesucristo lo dijo: todo aquel que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo primero, tome su cruz cada día y sígame. Creo que el paso número 1 es aprender a obedecer la voz de Dios. Hay una diferencia entre ser creyente y ser discípulo. El creyente, la mayoría, todos dicen creer en Dios, pero el discípulo se diferencia en que es obediente, que empieza a no solamente percibe y recibe los mandatos de Dios, sino que los empieza a poner por obra. Y esa es la distinción que hay para nosotros como discípulos, que nos hacemos llamar, porque si no aprendemos lo que es la obediencia, si Cristo, dice la Biblia, que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomando forma de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, si Él caminó por medio de la obediencia, ¿quiénes somos nosotros para no hacer lo mismo? Tenemos ejemplo nos dio el Señor de ser obedientes, y eso es, creo que el ABC, amén, por decirlo así, porque si nosotros no aprendemos primeramente el valor que tiene la obediencia, el poder negarnos, el poder dejar, de poder nosotros dejar las maneras de cómo yo pienso, vivo y actúo, y empezar a poner todo en manos del Señor y decir, bueno, ahora cómo quiere Dios que yo viva, cómo quiere Dios que piense y cómo quiere Dios que yo actúe. Entonces la obediencia es importantísima y bueno, pues prácticamente la negación es un punto de humildad. Y la Biblia pues dice que al humilde el Señor lo mira de cercas. Entonces prácticamente nosotros debemos de aprender esas dos cosas que creo que para el discípulo y para los que estamos discipulando es básico aprender esas dos cosas. Así, y podemos decirlo que tenemos que amar a Dios, y el amar a Dios no podemos amarle y no obedecerle, claro. Y no podemos obedecerle y no amarle, son cosas que van de la mano. Entonces, pues el punto número 2, ¿verdad? O el segundo atributo sería obediencia a Dios y negarse a uno mismo. Así También es. Otro que podríamos decir, número 3, sería sirviendo a Dios y a los demás. Me encanta, ¿sí? Porque no nada más es amar a Dios o no negarle, sino servirle a Él. Claro. Como ya lo vimos en el primer punto, si nosotros entendemos las Escrituras, pues vamos a ver que Dios demanda de nosotros un servicio, pero también no solamente a Dios. No podemos decir, bueno, yo voy a la iglesia, sirvo a mi Dios y ya no sirvo a nadie más. Yo no me dejo señorear por nadie, yo no sirvo a los demás, para que eso no es posible. Ese es un atributo que nosotros como discípulos debemos de tener. Y lo dice ahí en Marcos 10:45, que lo quiero leer, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Como lo dijiste en un principio, Jesús vino con un propósito, pero a la vez nos enseñó que Él vino a servir. Él no vino a decir, bueno, ya vine a pagar, hago pues que me maten y pago una cruz, resucite y me voy. No, sirvió, aún siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, 100% Dios, 100% hombre, Él se dignó a servir. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no servirle a Dios? Si no podemos llamarnos discípulos o no podemos discipular a alguien sin retarnos y retarles a servir a Dios y a los demás. Porque crecemos espiritualmente cuando servimos. ¿Sí? El fruto del Espíritu es paz, benignidad, gozo. Entonces, ¿cómo vamos a tener paz si yo no le sirvo a nadie? Claro. Si yo estoy siempre en mi casa, ¿con quién voy a tener guerra? O sí. No guerra como de pelea, claro, pero claro. ¿con quién voy a tener discusiones? Para desarrollar la paz, la benignidad, el amor, todo ese fruto del Espíritu, necesito tener comunidad. Al momento de nosotros servir a Dios, vamos a necesitar mucha paciencia y mucha fe. Y aparte el servir te produce gozo. Entonces, gozo. Cuando tú sirves, te sientes útil. Cuando te sientes útil, hay un contentamiento. Amén. El que puedas ser de bendición a otras personas, el que puedas tener esas experiencias, es algo que no te lo puede dar el oro ni la plata. Son virtudes que solamente vienen de una persona que está dispuesta a dar. Y hoy vivimos en una sociedad muy egoísta,
donde solamente pensamos en nosotros mismos y aún se nos enseña en lo secular. Primero yo, después yo y al último yo. El último yo. Y es triste, pero al mismo tiempo es una realidad. Y creo que el evangelio comienza con darse. Hasta hay un cantito que dice, darse uno mismo, eso es amar. Dar alegría y felicidad. Entonces, dar es parte integral de nuestro servicio a Dios, de nuestra alabanza a Dios, de nuestra adoración a Dios. Entonces podríamos decir, para ir aclarando esto, ¿verdad? No es como tenemos los atributos que estamos diciendo, no es una lista que tenemos que ir tachando, porque entonces no sería con amor. Digo, bueno, ya sirvo a Dios y ya le serví a los demás, le ayudé a Itel a cargar algo y ya listo, vámonos, ya, mañana a ver a quién ayudo. No se trata de eso, me gusta lo que dijo. El servicio a Dios se refleja porque hay un corazón transformado, ya te transformó el Señor, ahora Amén. Sirves por amor, porque Él hizo todo, ¿y qué hago yo por Él? Exactamente. Ok, voy a servir en esta área. Bueno, aunque sirva donde me pongan, yo sirvo porque le amo, por lo que Él hizo. Ahora, no nomás en la iglesia, tú puedes servir con el vecino. Ahorita hay mucha necesidad, mucha necesidad. ¿Cuántas personas no necesitan oración? Vamos a contestar esos mensajes de que estoy angustiada por X causa, mis familiares. Ahí vamos a nosotros a servir con una palabra de esperanza, de aliento, con despensas, con ahí te va para tu bill, ahí te va para la gas. ¿Por qué? Porque reflejas a Cristo. Entonces nosotros somos embajadores de Cristo. No estamos representando al señor del taller de la esquina. No, estamos representando a aquel que murió, aquel que vino y lavó los pies de nosotros, de sus discípulos. Pero él fue el mayor ejemplo. Amén. Jesús dio todo. Él vino a servir. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces sirvamos, abramos nuestras manos para dar, abramos nuestras manos para trabajar, porque la obra del Señor no para. La iglesia sigue caminando, sigue caminando y tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar primeramente por amor, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Yo creo que como iglesia, hablando de Templo Betania, ¿verdad? Hay muchas iglesias, me encanta el hashtag, la misión de la iglesia continúa, al menos hablando de nuestra iglesia, estamos tan orgullosos y podemos decirlo, no hemos dejado de dar, no hemos dejado de contribuir, no hemos dejado de servir a los demás. ¿Cuál es otro punto, hermana? Otro atributo. El otro punto es compartir a Cristo. Sabemos que, no sé, hermanos, que cuando uno viene a los pies de Cristo, uno quiere hablarle a todo mundo, ¿verdad? Pero de repente, quizás a veces, no sé si a usted les ha pasado, la espuma sube, pero después como que baja. Pero no, el creyente no debe de ser así. Tenemos que hablar primeramente con nuestro testimonio. ¿Cómo soy yo? ¿Qué reflejo yo? Simplemente leer un texto mío, ¿qué estoy reflejando con aquellos que lo leen? ¿O qué estoy poniendo ahorita en las redes sociales? Ustedes saben que se maneja todo eso. Ahí te ves tu perfil. Si en realidad estás representando al señor de la esquina. Pero nosotros debemos de compartir a Cristo. Ahorita en estas redes sociales vamos a compartir a Cristo. Porque el Señor Jesucristo dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y nosotros a toda la gente todo el tiempo le queremos hablar de Cristo. A mí muchas veces me han dicho, ya me aburriste, ya vas a empezar con lo mismo, porque ya lo trae uno en el corazón, lo que quiere uno hablar. ¿Por qué? Por amor a las almas. Por amor a las almas, es el compartir a Jesucristo. Y ¿verdad? vemos que ese es ¿cómo se dice? La estrategia de Dios. Dios nos llama, Dios nos equipa y Dios nos envía. Amén. A nadie Dios le va a decir, hey, tú ve allá. Dice, bueno, ¿quién eres tú? No te conozco. No, Dios primero nos llama, nos hace reconocer que le necesitamos, ¿verdad? Para reconocerle a Jesús. Después nos equipa de lo que ya hemos estado hablando, con buenos maestros, buenos líderes, una iglesia que predique las sanas doctrinas, su misma palabra, y ya que estemos equipados, nos envía. Entonces debemos estar, hermana, listos para compartir a Cristo, y como lo estamos diciendo, un atributo no es algo
que está ahí y luego se va. Un atributo es algo que siempre debemos de tener como discípulos. Entonces, compartir a Cristo es todos los días. Hace poco leía la biografía del hermano Pablo. ¿Ustedes han escuchado del hermano Pablo, un mensaje a la conciencia? Y este era un misionero que se fue en los años 1940 a El Salvador. En 1940, 1950 estaba, ustedes saben, no había mucho transporte, sí, la economía, la guerrilla. Sí. Pero me impactaba la vida de este misionero porque no le importó obstáculos. Él quería alcanzar a los salvadoreños para Cristo. Entonces, qué hermoso es tener ese corazón que nada los detiene por compartir a Jesucristo. Y que están dispuestos a dar su vida, y a dejar comodidades y muchas otras cosas para compartir y predicar el nombre del Señor Jesucristo. Y eso nos lleva a otro atributo, ¿verdad? Que es nuestro siguiente atributo cuando nosotros salimos de nuestra zona de confort, por así decirlo, cuando queremos compartir a Jesús, a Cristo, el Evangelio, no todos nos van a querer escuchar. Claro. Entonces, otro atributo que debemos de practicar y debemos de estar bien, saber lo que estamos haciendo es ejercitar la fe. Y eso es bien importante, todos, ¿verdad? Pero al momento de ejercitar la fe, nos damos cuenta que es algo que todos necesitamos tener en cuenta, que algún día vamos a tener que ejercitar la fe. Cuando Dios nos diga, ve para allá, ve para qué, háblale a esta persona, háblale a tu familiar, el que nunca ha querido escuchar. Es donde decimos, Señor, pero tú quieres salvar a él o a ella, él no necesita, él no quiere. Y es donde dice, activa tu fe. Ejercitar, me gusta esa palabra, ejercitar, porque es algo que tienes que trabajar. Cuando a Benji le encanta poner ejemplos de gimnasio, ¿verdad? Me imagino que ahí está todo el día en su casa, o tal vez con todos los niños que tiene, ya ejercita sus fuerzas. Es algo que tienes que hacerlo, ejercitarlo, ponerlo en obra. La fe no es algo que va a aparecer en nosotros, tenemos que practicarlo. Y vemos ahí en Hebreos 11:6, un versículo muy conocido que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Amén. Tenemos que creer que hay un Dios y es galardonador de los que le buscan. Entonces, por medio de la fe es que Dios usa a esa gente como nosotros, que somos gente ordinaria, pero hacemos cosas extraordinarias cuando nosotros nos atrevemos a creer que Dios puede hacer cosas imposibles con nosotros, ¿sí? Nosotros no lo hacemos, nosotros somos simplemente vasos. Entonces necesitamos ejercitar la fe. No sé si hay, ¿cuál es el otro punto, Eitel, que nos podríamos ayudar? En cuanto a lo que es el discipulado, siempre es necesario buscar a Dios. Y cuando nos referimos en buscar a Dios, no es precisamente algo como que dónde está, sino más que nada como llenarnos de Dios. Cuando decimos buscar a Dios, es de buscar tiempos, momentos de estar conectados con Dios en las cosas espirituales. Nosotros no militamos según la carne, aunque vivimos en esta carne, pero la carne quiere placeres, la carne quiere lo suyo, el mundo y sus deseos. Pero cuando decimos buscar a Dios es que en nuestro diario vivir, nuestra vida cotidiana, nosotros tomemos un tiempo, apartemos un tiempo para llenarnos de Dios. Para leer la Biblia, para escuchar algunos cantos, para tener un tiempo de oración. Eso es buscar a Dios, de llenarnos constantemente, porque pues nosotros convivimos con mucha gente y todo el día estamos siendo bombardeados con la manera de pensar del mundo a través de la televisión, de la radio, de la música, y prácticamente somos abrumados con todo esto. La misma Biblia dice que no nos acostumbremos al presente siglo, sino que nos renovemos nuestra mente, nuestro entendimiento a la luz de la palabra. Entonces es necesario que nosotros siempre estemos recordando, amén, lo que Dios ha hecho por nosotros y también lo que Dios quiere hacer. Entonces buscar a Dios es tomarnos un tiempo, amén, en el transcurso de nuestro día para llenar nuestro espíritu. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado en tanto que está cercano. Deje limpios sus malos caminos, porque Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Entonces, el buscar a Dios es primordial, es urgente. Amén. O sea, nosotros como creyentes entendemos que debemos de mantener una relación estrecha, una relación íntima.
La Biblia dice que la relación íntima de Jehová es con los que le temen. Entonces nosotros entendemos que un principio bíblico es que nosotros debemos de estar buscando constantemente las fuentes, la fuente de vida, amén, la palabra, la presencia de Dios, buscar un momento para ser ministrados en la presencia del Señor. Y si alguien nos está viendo o alguien tiene de los que nos están viendo tiene alguna duda, Itel, de decir, bueno, pues ¿cómo busco a Dios? ¿Cuáles son las maneras correctas? O yo voy los domingos a la iglesia, eso es solamente buscar a Dios. ¿Qué le podrías decir a alguien o cómo lo podrías animar? Alguien que tenga una duda genuina, ¿sí? Que diga, mira, realmente quiero buscar a Dios, pero pues necesito saber cómo. Sí, nosotros lo primero que enseñamos es la Biblia. Es lo primero que enseñamos. Cuando tenemos a un nuevo creyente, una persona que lo estamos invitando a la iglesia, lo primero que le enseñamos es, mira, ahora necesitamos o necesitas aprender a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la revelación que Dios dio de sí mismo, de sus propósitos, sus planes, la voluntad que tiene para nosotros y con nosotros. Entonces, es importante que si nosotros queremos conocer a Dios, necesitamos conocer la palabra. Entonces, para buscar a Dios, nosotros podemos decir, leer la Biblia es algo tan sencillo, tan simple. Amén. Número 2, orar. Precisamente esta semana me hablaron de México para que hiciera una oración por una persona que no puede dormir, que está en depresión, que ha intentado suicidarse, y he estado discipulándole, le hablo y le mando mensajes y le doy citas bíblicas y cada vez que hablo dice, ya va a hacer la oración, sí, y el otro día le hablé, yo estaba en la alberca y me dijo, hace la oración, y yo volteaba así, ¿verdad? Y dije, no, claro que sí, y ya me hice a un ladito para hacer la oración. Entonces, eso es buscar a Dios, amén. No hacerlo como algo muy religioso, que voy a buscar a Dios en la iglesia. Por ejemplo, a mí me decían, ¿por qué traes la Biblia en el trabajo? Le digo, bueno, es que quiero aprender más. Y es que, ¿por qué hablas de Dios en el trabajo? ¿Por qué no hablas de Dios ahí en la iglesia? A veces metemos a Dios en cuatro paredes. Y de alguna manera, pues Dios está en todos lados. Entonces, nosotros lo podemos buscar, dice la Biblia, y me buscaréis y me encontraréis porque me buscaréis de todo corazón, de todo vuestro corazón. Entonces, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Donde quiera que nosotros podamos cerrar nuestros ojos y decir, Señor, aquí estoy, mira esta situación, esta necesidad que tengo, ahí Dios nos está escuchando. Amén. Y de alguna manera es bien importante que nosotros enseñemos no solamente a los no creyentes, sino a los nuevos convertidos, de que podemos buscar a Dios en todo momento. Amén. Porque a veces la gente dice, bueno, pero ¿será que Dios me escucha a mí? ¿Será que realmente sí? También te escucha a ti. Amén. Claro, ¿verdad? Hay una decisión que hay que tomar, ¿verdad? Que es abrir el corazón y recibir al Señor Jesucristo. Amén. Pero creo que todo comienza con una actitud, la actitud del corazón, que es, yo quiero disponer mi corazón y disponer un poco de mi tiempo para buscar a Dios, para aprender más de Él, para conocer sus planes y su voluntad. Así es, entonces podríamos decirlo en una palabra, decir, para la búsqueda de Dios tiene que ser activa y no pasiva. Claro, nos referimos 100%. Al ejemplo perfecto que pusiste. Estabas en un lugar donde tal vez no tenías pensado orar, pero te llegó en ese momento y uno tiene que estar listo, uno tiene que saber que la búsqueda de Dios, claro, tenemos nuestros momentos, tal vez de devocionales, de lectura bíblica, donde apartamos un momento, pero no quiere decir que después de eso ya nos vamos a desconectar de Dios. Tenemos que estar constantemente buscándole. Entonces, esos dos puntos son muy buenos. Y es algo que me gustaría añadir, que nosotros como cristianos es importante entender que es no solamente una responsabilidad, sino un deleite. O sea, que nosotros necesitamos buscar a Dios, necesitamos conectarnos en medio de nuestro día, buscar un momento para dejar todo a un lado y enfocarnos para llenarnos de Dios, del Espíritu, de su palabra. Sí, la búsqueda buscamos a Dios por algo, porque sabemos que le necesitamos ser llenos cuando nos llegue la necesidad de hablarle a alguien, pero también por uno mismo. Claro. Es decir, tenemos que tener esa búsqueda de Dios. ¿Cuál es otro atributo, hermana, que al momento de discipular? El otro atributo es construir relaciones, ¿verdad? Jesucristo nos dejó y Dios nos daba el mandamiento, amémonos los unos a los otros. Es el segundo mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros somos un cuerpo. La Biblia, el apóstol Pablo pone como ejemplo que
somos un cuerpo, el oído, todos somos importantes aquí. Y por eso necesitamos amarnos, reflejar el amor de Cristo. Así es. Con nuestro cónyuge, con la gente que nos rodea, ¿verdad? Una vez leí por ahí que decía, con una gotita de miel traes más insectos que con un galón de vinagre. Entonces, que emane el amor de Dios, el amor de Jesús, ¿verdad? Porque Él fue el que dijo, un mandamiento, en esto conocerán que son mis discípulos, que se amen los unos y los otros. Y eso es bien Amén. importante cuando dice, en esto conocerán que son mis discípulos. No dijo cómo te vistas, como que eso es importante, ¿verdad? No queremos decir que no, pero a veces hacemos todo menos hacer relaciones, menos amar a los demás. Sí. Decimos, bueno, para mí las relaciones, pues no, yo vivo solo, yo mejor así, no guardo mi distancia, ahora más, ¿verdad? Claro, ahora que nos obligan a estar en 6 pies de distancia con los demás, pero yo creo que para el cristiano no vamos a omitir esas reglas definitivamente, pero eso no tiene que hacer que se apague nuestro amor por relacionarnos con los demás, porque como decía la hermana, somos un cuerpo, somos una comunidad que estamos para servir. Me encantaba algo que decía la pastora hace unos meses cuando predicaba, unas palabras muy, muy sabias que decía, todos aquí son importantes, pero no todos son indispensables. Todos no son necesarios, pero no todos son indispensables. Entonces nos necesitamos unos a otros. Claro. Si algunos saben hacer una cosa. Nos duele cuando se pega al hermano con un martillo, le duele todo el brazo, ¿verdad? Igual cuando el hermano, el amigo, la persona pasa por una necesidad. Y ahorita en este tiempo, ¿cuánto nos duele cuando recibe un mensaje de que falleció tal persona? Nos duele porque somos el cuerpo de Cristo. Porque amamos, porque la conocimos, porque quizás convivimos, pero no nomás la iglesia. Cuando oímos los anuncios, por decir, en Perú, en Italia, la gente que estaba sufriendo, lo que pasó hace poco aquí, nos duele. ¿Por qué? Porque es nuestro prójimo, es el prójimo que Jesús nos manda a amar, ¿verdad? Y fíjate que en esto de construir relaciones, yo me he dado cuenta qué tan importante es. Nosotros en los grupos familiares nos hemos dado cuenta que las personas que realmente han formado una amistad estrecha es la gente que se sigue conectando, es la gente que sigue estando ahí, aunque no podamos venir cada domingo como antes, aunque ya no estemos tan involucrados en todas las actividades, pero qué bonito es darse cuenta que hay relaciones sólidas, hay relaciones que nosotros llamamos no solamente una hermandad, sino una amistad. Y nos damos cuenta que hay grupos que se siguen llamando, siguen teniendo una comunión por teléfono, se hablan a las 5 de la mañana a la oración. O sea, son cosas que dices, wow, qué bonito, el tener una relación estrecha. Entonces, esto es prácticamente muy bueno, aunque dirán algunas otras personas, sí, pero también hay fricción, pero es donde Dios nos va puliendo. El otro día me gustaba cuando a alguien le estaban diciendo a un varón, le decían, oye, pero ¿por qué dejas que tu esposa te hable así? ¿Por qué dejas que te grite? Mira que te falta respeto. Y él dijo, mira, cuando yo no era cristiano, nos decíamos hasta lo que nos íbamos a morir. Dijo, pero ahorita Dios me está enseñando a relacionarme. Ahora estoy aprendiendo la humildad, la mansedumbre. Entonces, de alguna manera hay fricciones entre las relaciones, pero ahí es donde Dios nos va formando el carácter. Entonces, es importante relacionarnos y soportarnos los unos con los otros y tolerarnos. Entonces, es difícil trabajar con gente, sí es difícil, pero también es muy satisfactorio, también es muy bueno, amén, que nosotros podamos desarrollarnos y crecer mientras estamos conviviendo y relacionándonos unos con otros. Así es, fíjate que es algo que lo que Dios ha puesto en mi corazón ahora que trabajo con los solteros, ¿verdad? El grupo de solteros, ir a formar comunidad, formar relaciones, porque
a veces venimos a la iglesia, es como caemos en ese mito, bueno, voy a la iglesia y son mis amigos, pero les preguntas cuál es su color favorito, qué está pasando en este momento, qué le gusta de comer. Nos damos cuenta a veces que no conocemos a la gente. Y Jesús vemos que es un ejemplo a seguir, que Él se relacionaba con la gente. Cuando fue con Lázaro, ¿verdad? Él se entristeció porque era su amigo, Él los conocía. Él le dijo, Marta, Marta, ¿por qué te afanas? Él la conocía, Él conocía a varias personas, a sus discípulos, Él se relacionaba con ellos. Entonces, si queremos saber si estamos siendo discípulos y si estamos discipulando bien, séptimo punto, ¿verdad?, que acabamos de hablar, es también tenemos que aprender a construir relaciones. Y ya por último punto, no por eso es menos importante, ¿verdad?, queremos aclararlo, y es no avergonzarse del Evangelio. Y no lo pusimos primero porque si decimos, bueno, no te avergüences del Evangelio, pero si no lees la Escritura, si no te lo relacionamos, ¿de qué nos vamos a avergonzar? Pero es bien, bien importante que como discípulos enseñemos a la gente a no avergonzarse en lo que creemos. Y es otro versículo bien, bien conocido que está en Romanos 1:16, ¿verdad? Que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y me encanta que es para salvación, tiene un propósito, volvemos a ver un propósito, es decir, no tengo este atributo de no avergonzarme simplemente porque a mí me encanta hablar y para que vean que nada me da vergüenza. No, hay un propósito de no avergonzarse, primeramente porque conocemos que es poder de Dios, pero ese poder tiene que ser utilizado y decirle a la gente, mira, no me avergüenzo, o tal vez por dentro me estoy muriendo de vergüenza, pero estoy trabajando en esto porque necesitas entender que tienes que ser salvo, tienes que ser salva, necesitas a Jesús, y esa es la fuerza que nos da de no avergonzarlos de un evangelio que es poder. Si no es un evangelio ambiguo, no es un evangelio de un cuento de hadas, es un evangelio que si lo vivimos, como ya lo hemos platicado, nos va a retar, nos va a decir, yo sé que muchos ya ahorita están siendo como escaneados, ¿verdad? Bueno, a mí me falta esto. Este es el evangelio, este es el poder del evangelio. Si a nosotros nos diera vergüenza, no estaríamos aquí. ¿Sí? Sí. Y a veces también es nuestra zona de confort a veces, pero allá afuera, como tú dices, en el trabajo, con nuestros familiares, no avergonzarnos del evangelio. Y hay una diferencia, brother, entre avergonzarse y ser tímido. Porque a veces la gente malinterpretamos, es que yo soy muy tímido y no me gusta hablar entre la gente, que no me miren, cómo yo voy a hacer esto, cómo me voy a atrever a hacer lo otro. Cuando hablamos de no avergonzarse es porque muchas veces el testificar de Cristo trae consecuencias. O sea, va a traer consecuencias. Hay gente que de alguna manera ya va a querer cortar la amistad. Y me ha pasado, una vez yo solamente le dije, no, pero estábamos platicando de lo más lindo, por decirlo así, con una persona en el trabajo, y fíjate que esto, que el otro, que fue, que vino. Pero nada más le mencioné, mira, yo soy cristiano, y automáticamente su actitud cambió. Y me paró en seco, me dijo, mira, ¿sabes qué? Dijo, me caes bien. Dijo, pero prácticamente si vas a hablar del evangelio, no quiero saber nada. Y me puso una barrera. Entonces, ese es el temor a no avergonzarnos. El que cueste lo que cueste, cuésteme lo que me cueste. A veces familiares se van a dar la media vuelta, a veces ya no nos van a visitar, a veces amigos se van a separar, a apartar de nosotros. A eso se refiere el no avergonzarnos, no el de ser tímidos, sino que hay un precio que pagar. Pero si los discípulos pagaron un precio y precio de sus vidas, nosotros de alguna manera eso nos debe fortalecer y nos debe dar ese ánimo y vigor para testificar. O sea, que no nos avergoncemos de ser cristianos. A mí cuando recién me convertí, lo que me decían, oye, ya eres cristiano, te veo diferente. Yo no soy uno de ellos. Me daba vergüenza decir que ya me había hecho hermano, que ya era cristiano, que era de los aleluyas, de los refugiados en la iglesia. Pero llegó el momento que el Espíritu Santo te llena y te da un valor, una convicción, una pasión, decir, y de pronto ya no te da ese temor, ¿verdad?, de testificar, de no avergonzarte, que eres hijo de Dios, que ahora estás caminando en luz y ya no más en tinieblas. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, de alguna manera, ahora nosotros predicamos la luz y prácticamente eso va a traer consecuencias, pero nos animamos nosotros y animamos a los más pequeños, a los que empiezan, los que están comenzando, a no avergonzarse, de decir, yo he decidido seguir a Cristo, yo quiero ser
uno como Jesús, porque eso significa el ser cristiano. Uno como Jesús, un ungido. Quiero ser como Él y testificar donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, podamos proclamar con libertad y con poder y con unción fresca el poder de la palabra del Señor. Ay, ya, la ofrenda. Vamos a levantar la ofrenda. Sí, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y te encarezco, le decía, le rogaba, le suplicaba. Dice que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Este hombre en sus últimos momentos le seguía inyectando a Timoteo la pasión por predicar el evangelio. Entonces, nosotros, aquí está, Timoteo, vamos a predicar y no a avergonzarnos, porque predica a tiempo y fuera de tiempo. Entonces yo creo que tenemos mucho que meditar, ¿verdad? Tanto como a las personas que estamos discipulando hacia nosotros, ¿qué atributo nos hace falta sobre estos? O tenemos, y aún si tenemos los 8 atributos, por así decirlo, ¿verdad? Si hay alguien ahí santo por ahí viéndonos y que se vuelve yo cumplo todo, aún el cumplir todos debemos de aplicar como el amor a los demás, el amor a Jesús. Entonces, pues ya vimos, ¿verdad? Esto que es compromiso con la Escritura, el obedecer a Dios y negación a uno mismo, servir a Dios y a los demás, compartir a Cristo, ejercitar la fe, buscar a Dios, construir relaciones y no avergonzarnos del Evangelio. Yo creo que tenemos mucho que meditar y también esto nos ayuda si alguien no sabemos a veces cómo empezar a discipular a alguien. Yo creo que esto nos va a ayudar mucho. Pues muchas gracias, Eitel, hermana Jasmine, fue un placer estar aquí con ustedes y pues que Dios nos siga utilizando, ¿verdad? Y esperamos y pronto podamos estar nuevamente en nuestro edificio adorando a Dios. Por lo pronto vamos a practicar estos 8 atributos. Sí, 8 atributos de un buen discipulado, un discipulado que transforma. Amén. Gloria a Dios. Gracias por la invitación.